Bienvenidos a Salud en Acción, programa en donde conversaremos sobre todas las iniciativas que promueven estilo de vida saludable y las acciones que realiza el Departamento de Salud Municipal para llevar una buena calidad de vida a nuestros vecinos. Aquí comienza el programa de hoy. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Salud en Acción para conocer un poquito más de lo que está ocurriendo en el ámbito de la salud pública, específicamente desde el Departamento de Salud Municipal. Hoy día nos acompaña Bárbara Hernández Vidal, ella es enfermera del CEFAM Carelmapu, encargada del programa de inmunización Comuna Maullín. ¿Qué tal, Bárbara? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días también a todos los auditorios de la radio. Mencionar también que este programa está siendo transmitido a través de Facebook Live. Ahí está Miguel Oyarzo a cargo del switch y de la edición y transmisión. Y a través de Radio Panca la Estación con don Gerardo Muñoz, que está en los controles. Bárbara, vamos a los temas que hoy día vamos a conversar. El primero de ellos un poquito tiene que ver con la pandemia, que ya en cierta forma está un poco atrás, y digo en cierta forma porque aún existen contagios, aún hay propagación de este virus. Me gustaría que nos pudieses hacer un resumen de lo que ocurre hoy, a diferencia de lo que ocurría quizás hace un año, o lo peor aún, el 2020. Partamos por ahí, Bárbara. Ya, mira, sí, la pandemia aún no ha pasado, todavía hay casos activos de COVID-19 en la comuna de Maullín. No, obviamente no en la cantidad de los años anteriores, ¿cierto? Pero sí existen todavía los casos positivos por COVID. Ya es importante que la población mantenga las medidas preventivas, ¿cierto? El lavado de manos, ventilación de los espacios, la desinfección. Ya la idea es que estas medidas persistan a lo largo del tiempo, porque no solo nos protegen de la infección por COVID, sino que también de otras enfermedades, ya sea respiratorias o gastrointestinales, etcétera. Sobre todo gastrointestinales, que es lo que tiene que ver con la manipulación de los alimentos, Exactamente. por ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Bárbara, lo que viene ahora en esta época del año normalmente, una de las cosas importantes es las campañas de vacunación. Me gustaría que nos puedas contar cuáles son las más importantes de esta época, antes del invierno. Sabemos que una es, por ejemplo, antiinfluenza, pero los detalles me gustaría que los menciones tú. Sí, ya, mira, bueno, les comentamos que se da inicio a nivel nacional a la vacunación influenza desde el día de hoy. Hoy día 15 de marzo comienza la vacunación influenza para toda la población objetivo a nivel nacional. Ya es importante, bueno, en general esta es una vacunación que lleva realizándose hace muchos años, no es algo nuevo para la población, ya, pero sí hay grupos específicos objetivos que les corresponde todos los años la vacunación antiinfluenza. Es necesario recordarles que es una vacunación que se realiza de manera anual y que deben acercarse a los puntos de vacunación que yo les voy a detallar en un ratito más. Quisiera comenzar como para hacer un recuerdo de los grupos objetivos que son a los que está designada esta vacunación a nivel nacional, ¿cierto? Que son embarazadas en cualquier etapa del embarazo, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, que es aproximadamente hasta los 10 años. Ya, personas de 65 años o más, ¿cierto? Todo lo que es adulto mayor, y las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica desde los 11 a los 64 años. El personal de salud, ¿cierto? Que tiene que estar protegido para poder entregarnos nuestras prestaciones, ¿cierto? Y no contagiarnos ni contagiar. Familiares de lactantes prematuros, ya, familiares de personas que tienen alguna enfermedad inmunocomprometida del sistema inmune, ¿cierto? Como VIH, algún tipo de cáncer en tratamiento, etcétera. Trabajadoras de la educación preescolar y escolar también hasta quinto básico, es decir, todos los profesores de estos niños hasta quinto básico, manipuladoras, asistentes de la educación, ¿cierto? Cuidadores de adultos mayores también.
los trabajadores avícolas y criaderos de cerdos, y también más adelante se va a abrir para otras prioridades, que en realidad en otras prioridades que en general se nos designa como Fuerzas Armadas, ya en general esos bomberos, etcétera. Pero por el momento estamos vacunando a todos los otros primeros grupos objetivos que les mencioné. Correcto. Eso en cuanto a campaña de vacunación contra la influenza. Exactamente, contra la influenza. Recordar eso. Sí, y lo otro importante, los puntos de vacunación que vamos a implementar. Esta campaña es como abarcamos la mayor cantidad de población posible, o es lo que al menos como de SAM intentamos abarcar todo, lo que más podemos, incluyendo postas rurales. Esta campaña en general debe realizarse un mes muy masiva, ya. Por lo tanto, nosotros como estrategia a nivel de SAM lo que vamos a realizar es que vamos a tener 2 puntos fijos de vacunación, que son el CESFAM de Carelmapu y el Centro de Salud de Maullín. Ya estos 2 lugares van a tener vacunas todos los días, ya. Entonces todos los grupos objetivos se pueden acercar al CESFAM de Carelmapu, ¿cierto? O al Centro de Salud a vacunarse. Ya, pero también vamos a tener vacunas en las postas de salud rural, ya. La población objetivo en general, los adultos mayores, las personas crónicas, ellos saben que se tienen que vacunar y son los primeros en asistir. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Enviamos vacunas diariamente a las postas de salud rural y ellos pueden acercarse para tener su inmunización. Correcto. Esta vacuna, la de antiinfluenza, ¿tiene algún manejo especial en una cadena de frío? ¿Es delicada como las de COVID o no tanto? No, todas las vacunas tienen el mismo manejo, sí, Ya. Todas tienen que mantener una cadena de frío, ¿cierto? Es por eso que las vacunas no se quedan en las postas, sino que tienen una central de vacunación, que es el CESFAM de Carelmapu, y desde allí nosotros distribuimos las vacunas a toda la comunidad, ya, y es de manera diaria. Por lo tanto los termos en la mañana se van, ¿cierto? Con una temperatura, la cual se va registrando durante el día, y en la tarde tiene que regresar al centro de vacunación, que en este caso es el CEFAM de Carelmapu, que es el centro de acopio de las vacunas. Entonces todos los días nosotros tenemos que enviar las vacunas para entregar la inmunización a nuestra población. Entonces es un trabajo bien arduo, porque hay que entregar los termos a todas las postas, ¿cierto? Y también es importante mencionarles que aparte de las postas, durante el mes, las últimas semanas de marzo y abril, también vamos a ir a los colegios. Ya nosotros vamos a entregar la inmunización en los colegios de toda la comuna de Maullín. Pero que no lo sepan los niños. Claro, que sí, lo no les sepan gusta. los papás nomás y los profesores. Que sepan ellos nomás, calladito, ¿no? Que no sepan los niños que van a vacunar en la escuela. Es importante que los papás y los apoderados sepan. Bueno, igual todos los años lo realizamos, pero es importante recordarlo, que nosotros como DESAM vamos a asistir a los establecimientos educacionales para inmunizar a los niños. Cabe señalar que esto es una vacunación obligatoria. Cuando yo hablo de los grupos objetivos, significa que el ministerio da a estos grupos la vacunación obligatoria. ¿Qué quiere decir? Si una persona no quiere vacunarse, se habla con el enfermero, ¿cierto?, encargado, se le hace una charla, se le indican las consecuencias de que no lo realice, y ellos tienen que firmarnos un consentimiento, porque ese es nuestro respaldo. Nosotros subimos ese consentimiento al sistema. Ya, eso es importante que lo tengan en consideración. En cuanto a la vacunación en los colegios, que igual es un tema importante que los padres apoderados sepan, nosotros ya nos comunicamos con el DAEM para que nos envíe todo el listado de todos los alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna, y durante esta semana hasta el día viernes nos van a hacer llegar todos los antecedentes, y de ahí nosotros organizarnos para ya desde la próxima semana comenzar con vacunar. Lo que en general nosotros realizamos es que le enviamos a los directores como la información sobre la vacuna, los efectos adversos, etcétera, y avisamos el día de la vacunación. Si es que algún papá quiere acompañar a su hijo, ¿cierto?, a la vacunación, puede acercarse ese día. Para nosotros es mucho mejor, ¿cierto?, que estén los papás para apoyar a sus hijos, pero obviamente si es que no pueden asistir o no pueden acompañarlos, no hay problema, nosotros los vacunamos igual. Solamente que si quisieran, en el caso de que quisieran rechazar la vacuna, tienen que dirigirse presencialmente a hablar con nosotros el día de la vacunación en el establecimiento educacional. ¿Esas fechas todavía no están definidas? No, porque todavía recién esta semana vamos a tener el listado. La planificación. Exactamente. Y de ahí nos vamos a organizar. Nosotros en general avisamos a los directores de los establecimientos y ellos le bajan la información a los apoderados.
Correcto. Eso, todo lo que hemos conversado es anti-influenza. Anti-influenza, sí. A nivel nacional, ¿cierto? Comenzó la campaña y nosotros desde el viernes ya comenzamos acá en la comuna de Maullín para toda la población nuestra inmunización anti-influenza. Perfecto, Bárbara. Pasemos ahora, cambiemos de tema, hagamos un punto aparte aquí, cambiémonos de tema y vámonos a vacunación COVID-19. A modo de observación general, esto partió muy bien, con la primera dosis por allá por el, si no me equivoco, 2021, creo, Sí. a principios de 2021 con la primera dosis. Los números a nivel provincial, comunal, regional y nacional fueron incluso motivo de orgullo, país, por la alta tasa de vacunación de la población con primera dosis y probablemente con segunda también. Pero al parecer, y digo al parecer porque a lo mejor tú manejas mejor las estadísticas, al parecer eso ha ido levemente decreciendo, en parte por la cantidad de dosis que vinieron después de la segunda. Hoy día vamos ya hasta creo que la bivalente 2. Nos gustaría que tú nos puedas contar un poquito el porqué de todas estas dosis, primero, y cómo ha ido respondiendo las personas a través del tiempo y a través de todas estas dosis en los distintos centros de vacunación de nuestra comuna, que probablemente también sea el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sí, bueno, la vacunación COVID-19, un trabajo arduo, ¿cierto?, de todos los trabajadores de salud que aprovecho esta instancia para agradecerles todo el trabajo que realizaron durante la pandemia, no solo en vacunación, sino que en todas las áreas, atención de urgencia específicamente, y todos los recursos que tuvieron que verse ahí modificados para llevar a cabo la pandemia. Así que eso ahí es un agradecimiento para todos nuestros colegas. Un reconocimiento, claro que sí, sobre todo en los años 2020, 2021 y también parte del 2022, al principio sobre todo. Exactamente. En cuanto a vacunación, bueno, como bien sabemos, comenzó en el año 2021, ¿cierto? Se abrieron muchos centros de vacunación, ¿cierto? Nosotros tratamos de abarcar toda la comuna, entonces había mucho acceso a la vacunación con primera y segunda dosis. También estaba relacionado el miedo, ¿cierto?, de toda la población. Lo que fue acá en la comuna de Maullín, lo que es avance entre primera y segunda dosis, que eso nosotros le llamamos el esquema completo. Cuando tenían la primera dosis y la segunda era un esquema completo. En general en la comuna de Maullín fuimos, como usted lo menciona, fuimos a nivel nacional destacados por la cobertura de esta vacunación, ¿cierto? Y acá yo tengo el porcentaje final, que es de un 94,4% de la población en la comuna de Maullín tiene el esquema completo, es decir, primera o segunda dosis, o también podía ser una vacuna que era una dosis única. El esquema completo en la comuna es de 94,4%. Bastante alto. Súper alto. Muy alto. Altísimo. Casi todos. Casi todos, claramente. Luego de esto, cierto, el proceso fue avanzando. Igual fue un proceso de meses en vacunar a toda la población, porque si no se recuerdan, había que esperar 28 días para la segunda dosis. Entonces igual fue un proceso largo entre primera y segunda dosis. Luego de esto comenzaron más estudios, ¿cierto? Y se nos designó a la atención primaria realizar una vacunación con la dosis de refuerzo o tercera dosis. Ya, en realidad la gente hasta ese momento todavía seguía asistiendo en bastante cantidad a los centros de vacunación. Ya, acá tengo el porcentaje de la dosis de refuerzo o tercera dosis, que fue menor a la anterior, pero tampoco es tan bajo, es de un 81,5%. Ya, esta es la población total de la comuna de Maullín que tiene su tercera dosis, que tampoco, si lo vemos, un 81,5% tampoco es tan bajo. Ya luego de esto comenzaron, hay que tener en consideración que entre medio de esto también estaba la vacunación influenza, entonces la gente ya llevaba 4 vacunas, ¿cierto?, administradas, y luego pasaron los meses y todavía no terminábamos la tercera con toda la población y se nos entregó la información a nivel nacional que debíamos comenzar con una cuarta dosis. Ahí ya empezó a disminuir claramente la población que asistía a los centros de vacunación. Ya costó mucho entregar la información al adulto mayor, especialmente era como bien reacio administrarse 5 vacunas en un año. O sea, igual si uno lo ve es entendible que ellos tengan esa reacción como de entre rechazo y la duda, ¿cierto? En donde nosotros igual tuvimos que hacer un arduo trabajo
en conjunto incluso con la Seremi, de que nos ayuden como a que nos entreguen más información para nosotros poder entregarle, porque todas estas vacunas eran nuevas, era para ellos nuevo, para nosotros nuevo, imagínense para la población en general. Así es, un proceso absolutamente nuevo desde hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces la cobertura finalmente del año 2022 con la cuarta dosis igual disminuyó de un 57,3%. Esa es la cobertura de la comuna de Maullín con la cuarta dosis. Cuartos. Exactamente. Que si bien nos damos cuenta, esquema completo 94,4%, tercera dosis 81,5% y cuarta dosis 57,3%. Así hemos ido disminuyendo las coberturas. Eso todavía no, hasta el momento todavía no aparecen las vacunas bivalentes, todavía no. En este momento, hasta la cuarta dosis todavía no aparecían, ¿ya? En realidad, mire, y lo otro que les quiero comentar es que, bueno, siguiendo el orden, ¿cierto? Pasó la cuarta dosis y se nos entrega nuevamente la información que hay que administrar una quinta dosis, ya que eso ya fue un rechazo, podríamos decir que casi total de la población a la quinta dosis. Hasta el momento llevamos un muy bajo porcentaje de vacunación. Tenemos en cuenta que esta no es una vacunación obligatoria como la influenza. Por lo tanto, nosotros aquí solo tenemos que entregar nuestros conocimientos, entregarle la información, pero no podemos obligar al usuario a que se vacune. Y acá ya llevamos una cobertura más baja que es de un 7,2%. Nosotros obviamente tratamos a nuestros pacientes que están en el programa de dependencia severa, ¿cierto?, mantenerlos con las vacunas al día, pero aunque esté en el programa, si él no quiere vacunarse contra la vacuna COVID, nosotros tampoco lo podemos obligar. Así que ahí hemos estado, en este proceso de entre que sí, pasa un tiempo, le volvemos a preguntar y estamos en este proceso de tratar de convencer, pero no jamás obligar al usuario a vacunarse. ¿Y en qué etapa vamos ahora? Ya creo que es la segunda bivalente, algo así, ¿o no? Ya, o sí. bivalente doble asterisco. Les voy a comentar un poco de a qué se refiere con vacuna bivalente. En realidad, siempre van a ser esquema completo, tercera, cuarta y quinta dosis. Ese es el esquema completo que una persona debería tener. En resumen. En resumen. Pero solamente que se habla de la vacuna bivalente porque es un nuevo tipo de vacuna que se administra como tercera, cuarta, quinta dosis. Ya es una vacuna que tiene protección contra dos variantes, que es la variante original del COVID y la variante Omicron. Entonces, esa es la diferencia, pero no es que sea una vacuna aparte de la cuarta o la quinta, sino que es el tipo de vacuna que se la administra en tercera, cuarta o quinta dosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vacuna nos entrega mayor protección, como han salido varias variantes y las variantes con más porcentaje de mortalidad fueron obviamente la original y la Omicron. Entonces se realizó una vacuna que nos proteja contra estas dos variantes del COVID. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy que administramos, llega un usuario, ¿cierto? Se queda a administrar su tercera dosis y nosotros le administramos ya sea la vacuna Moderna bivalente o la vacuna Pfizer bivalente. Pero es solo eso, pero es su tercera dosis igual. Dos preguntas para ir aclarando y para que la gente nos escucha en la casa tenga un poquito más de claridad sobre el esquema completo, lo que hemos conversado, el esquema completo, tercera, cuarta, quinta dosis bivalente. Corrígeme si no estoy en lo cierto, pero tengo entendido que en general los virus, todos, tienen la capacidad de ir cambiando o mejor dicho, disfrazándose. Mutando. ¿No? Ocupo un término más simple. Van como disfrazándose de distintos personajes. Y eso hace que la vacuna anterior no reconozca a la nueva versión o a la mutación, la palabra más técnica, del virus, y eso hace que la vacuna tenga que actualizarse, mejorarse, para que sí pueda reconocer a este nuevo personaje, a este nuevo disfraz del virus, que sigue siendo el mismo, pero se disfraza, cambia, su estructura externa se vuelve diferente, y hay que atacarlo con otra vacuna que sí pueda reconocer su disfraz. Exactamente. Más o menos en términos simple. Bien. No lo podías haber explicado mejor. A eso se refiere. Estas vacunas van cambiando de nombre porque las van realizando de acuerdo a la variante, en este caso a la mutación que se vaya desarrollando a nivel, en este caso nacional.
Entonces, el ministerio, o en este caso el ISP, ¿cierto?, va autorizando vacunas que estén adecuadas a la variante o a la mutación que haya en el momento a nivel nacional. Y eso explica el porqué de la cuarta dosis, quinta dosis, bivalente y bivalente 2. Exactamente, y también porque de a poco se van haciendo estudios y esto es todo nuevo, entonces tampoco las vacunas tienen como información. Por ejemplo, la influenza sabemos que nos entrega protección 1 año, pero por ejemplo estas son unas vacunas nuevas, entonces cada 6 meses hay que ir reforzando nuestro sistema inmunológico. Igual es necesario que la gente recuerde que no es que si yo me vacune no me voy a contagiar de COVID-19, ya lo que va a hacer es que yo ya voy a tener esa memoria en el cuerpo, ¿cierto?, del virus, entonces cuando me ataquen ya no va a ser de una manera grave que me lleve a una hospitalización en la UCI, sino que va a ser unos síntomas un poco más leves. A eso se refiere y esa es la protección de la que nosotros hablamos cuando decimos que nuestros usuarios se vacunen. Correcto, Bárbara. Y la otra consulta, que la primera tenía que ver con el tema de cómo funcionan los virus y su capacidad de mutar, y por eso la cantidad de vacunas. Y la otra consulta es cómo acceder a las dosis más recientes, porque sabemos también que vienen los envases de la vacuna, vienen de tal forma que hay que reunir cierta cantidad de usuarios para poder aprovechar en forma óptima el envase de la vacuna, del contenido, y después los citan. Exactamente. Cuéntanos un poquito de eso. Ya, sí, mire, bueno, como bien sabemos, hasta el año pasado nosotros manteníamos los centros de vacunación, ¿cierto?, distribuidos a lo largo de toda la comuna. Eso ya es un convenio que ya no lo tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, tuvimos que readecuar el funcionamiento del DESAM en cuanto a vacunación. Lo que estamos realizando es que en los CESFAM Carelmapu, por ejemplo, y Centro de Salud y Postas Rurales, la persona que quiera acceder a la vacuna se inscribe. Ya esto quiere decir que nosotros le anotamos el nombre, el RUT y el número de teléfono, ojalá 2, ¿cierto?, para que nosotros los citemos cuando tengamos 5 a 6 usuarios inscritos, porque es tan baja la vacunación que no podemos abrir todos los días un frasco por una persona, porque igual obviamente tenemos que cuidar los recursos que tenemos. Entonces lo que hacemos es que reunimos a estas personas, ¿cierto?, en tal día, los citamos y los vacunamos a todos juntos, y así utilizamos nuestro frasco. Generalmente se está haciendo todas las semanas. Ya en el CESFAM de Carelmapu, en Maullín, lo que han sido un poco más reacios con la vacunación COVID es las postas de salud rural. Como que yo le pregunto a los TENS que están a cargo de la posta: chiquillos, ¿cuántos inscritos tienen? No, ¿sabe qué? Me dicen, hay dos personas nomás de la semana pasada. Estoy tratando de ver para poder pedirle el frasco, porque claro, ellos cuando tienen sus 5 personas, ellos me solicitan que le envíe el termo con la vacuna y todo. Correcto. Pero ha sido la gente de rural ha sido un poco más reacia a la vacunación con tercera, cuarta y quinta dosis. Pero ahí vamos, de a poquito. Aprovechamos de hacer el llamado entonces a los sectores rurales para que puedan continuar poniéndose al día. Aquí está la explicación. De modo muy general, el virus va mutando, va cambiando su estructura externa, se va cambiando de ropa, por decirlo de alguna manera, y eso hace que las vacunas anteriores no lo reconozcan. Entonces hay que ir actualizando las vacunas, y es por eso la cuarta, quinta, bivalente 2. Así que hacemos el llamado para que acudan a los centros, se inscriban y así estén actualizados con su defensa. Exactamente, ¿no? Sí, para que no se enfermen gravemente por COVID. Esa es la idea de la vacunación. Y obviamente mantener, aparte de la vacunación, mantener obviamente las medidas preventivas como las mencionamos al principio, ¿cierto? El lavado de manos, ventilación del hogar y la desinfección de los utensilios, las mesas, etcétera. Mantener con las medidas que tanto aprendimos al principio de la pandemia. La idea es que los mantengamos a lo largo del tiempo. Tengo otra pregunta, una inquietud personal. Con tantas dosis de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, recordábamos que sobre todo la primera y segunda, tercera dosis nos solicitaban la cédula de identidad, y a través de nuestro número de carnet nos decían inmediatamente en el sistema, en computador, si nos tocaba o no, cuánto tiempo teníamos que esperar, si estábamos en el límite o nos faltaban algunos días para cumplir. La pregunta es, hoy, para quienes estén un poquito olvidados o un poco desenchufados, si van y no se acuerden bien si alcanzaron la tercera, si alcanzaron la cuarta, la cédula de identidad les sirve para saber
cuál fue su última inoculación? Exactamente, nosotros a nivel nacional existe un registro nacional de inmunización que nosotros ahí con el número de RUT, ¿cierto? Le ingresamos al sistema y sabemos cuál fue su última dosis, ya, pero obviamente sabemos que algunas personas ya perdieron el carnet de vacunación, ¿cierto? Entonces lo que tienen que tener en claro es que tienen que haber pasado 6 meses desde su última dosis. Correcto. Ya, ese ya nos entrega y dice, no, pero ya me vacuné hace más de un año, entonces usted acérquese nomás y se recuerda que fue hace más de un año, lo más probable es que le toque una dosis de refuerzo, así que se puede acercar a inscribir, nosotros le revisamos y le decimos, ¿sabe que sí le corresponde? Lo vamos a inscribir y lo vamos a citar para que venga a vacunarse su dosis de refuerzo. Siempre, claro, 6 meses después de su última vacuna del COVID, ya puede vacunarse con una dosis de refuerzo. Perfecto, esa es la duda más importante porque, claro, hay algunas personas que han pasado estos 2 años, han pasado rápido, han sido varias dosis y claro, muchas personas no se acuerdan si alcanzaron, ya tienen la tercera o ya tienen la cuarta, están medio perdidos por ahí y es bueno cerciorarse. No, lo importante es que se puedan acercar, ¿cierto? A los centros, a los puestos de salud o al centro de salud o al CESFAM de Carelmapo y consultar, nosotros no tenemos ningún problema, pero lo más probable es que sí le corresponda, porque ha pasado mucho que ya las personas que si no fueron ya a los centros de vacunación, ¿cierto? Que habían en las comunas, lo más probable es que ya le corresponda, ya porque ha pasado harto tiempo, uno cree que no, pero sí han pasado varios meses y generalmente a la mayoría les corresponde o tercera o cuarta o la quinta dosis, así que acérquense, consulten y estoy más que seguro que más de alguno le corresponde la dosis. Así es que a preguntar, acercarse a los lugares de vacunación para saber con su cédula de identidad qué dosis le corresponde en el caso de COVID-19, vacunación. Exactamente, así que están todos cordialmente invitados a acercarse, a conversar, a consultar a sus establecimientos de salud sobre cuándo les corresponden las vacunas. Nosotros estamos bien dispuestos siempre a responder sus dudas y consultas. La última, antes de despedirnos, ¿se puede vacunar, por ejemplo, si le tocara por tiempo, por fecha, se puede vacunar COVID y contra influenza uno en cada brazo, por ejemplo, en el mismo día? Se puede en el mismo día. Para aprovechar los que tienen hijos, claramente, no sé si los que tienen hijos saben que se lo administramos de repente cuando son pequeños hasta 4 vacunas de una. Entonces, exactamente, 2 y 2 en las piernecitas o en los bracitos, ¿cierto? Es posible, entonces. Es posible. Imagínense si un bebé reacciona bien, en general les da un poco de fiebre, pero es lo mínimo, ¿cierto? En el adulto en general es mucho mejor tolerado. Sí, hay estudios también y estamos autorizados por la Seremia de Salud a administrar una vacuna en cada brazo. No hay problema. Perfecto. Varias dudas resueltas, sobre todo la más importante de cuál es la que me tocaría en este momento, que mucha gente probablemente también esté un poquito olvidadiza con estos 2-3 años intensísimos que hemos tenido, y aprovechamos de saludar y reiterar el reconocimiento para todos los funcionarios de la salud primaria que han realizado un trabajo fenomenal, reconocido a nivel mundial, sobre todo en Chile. Así es que a vacunarse, a informarse, a ponerse al día, tanto con la vacunación contra la influenza y también contra la vacunación COVID-19. Doña Bárbara Hernández Vidal, enfermera CESFAM Carelmapo, encargada del programa de inmunización Comuna Maullín. Agradecemos su presencia el día de hoy aquí en Salud en Acción, pues. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores de la radio también. En la transmisión live estuvo Miguel Oyarzo y en los controles Radio Pangal Estación, Gerardo Muñoz. Hasta aquí llegamos con Salud en Acción. Siga con nosotros aquí en el 102.7 con la segunda estación, tren matinal en Pangal, la estación. Así culminamos esta edición de Salud en Acción. Interactúa con nosotros a través de la página web de sammaullin.cl y a través de redes sociales de Sam Maullín.